Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi nuevo video. Hoy voy a hablar sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en Chile y qué ha intentado hacer Chile para abordar esta situación. Lo primero que hay que tener claro es que pérdida y desperdicio de alimentos no significan lo mismo. Pérdida de alimentos, según la FAO, que es la Organización para las Naciones para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, significa la disminución de la cantidad de alimentos en cualquier parte de la cadena de suministro que se relaciona con los alimentos comestibles disponibles para el consumo humano. Lo relevante acá es el momento en que se produce esa disminución de la cantidad de alimento disponible. Cuando se trata de pérdida de alimentos, esta pérdida se produce en cualquier etapa de la producción, post cosecha, almacenamiento y procesamiento. En cambio, la idea de desperdicio de alimentos se refiere a la etapa posterior, una vez que los productos ya se han trabajado y se obtienen bienes finales para el consumo directo, es en esa etapa donde hablamos de desperdicio de alimentos. Es decir, un proveedor vende esos alimentos a un consumidor final y en esa etapa se produce la disminución de alimentos. Tengamos presente que la normativa chilena o los intentos de normativa chilena que quieren abordar esta situación se refieren más que nada a la pérdida de alimentos, es decir, tratar de disminuir la cantidad de alimentos que se produce a lo largo de toda la cadena de producción. La verdad es que la disminución de la cantidad de alimentos no tan solo significa una pérdida de recursos, una pérdida de alimentos, sino también significa una pérdida de todos los esfuerzos y gasto económico que implica la producción de los alimentos. Implica pérdida de nutrientes, pérdida de agua, pérdida de energía, pérdida de trabajo humano, etc. Por lo tanto, sin duda que es un objetivo primordial, por lo demás es parte de los ODS, poder combatir la pérdida de alimentos para aumentar la cantidad de alimentos disponibles para el ser humano y en segunda medida para el consumo animal y en tercera medida para el compostaje. Todo en favor de evitar que los alimentos lleguen a los vertederos municipales, que es básicamente la situación que ocurre hoy en día. Entonces, bueno, ¿cuánto se pierde y desperdicia a nivel mundial? Según la FAO, se desperdician aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos, que equivale a 1.300 millones de toneladas al año. Luego la pregunta que surge es cuánto se desperdicia en Chile. La verdad es que en Chile no hay mucha claridad porque no tenemos indicadores o estadísticas de medición exactas para saber y de trazabilidad para saber cuántos alimentos se desperdician, pero hay un estudio que se realizó por la Universidad de Talca y otro estudio por la Universidad de Santiago que determinan que aprox se desperdician 3.700 millones de kilos al año, que implica o implicaría un ahorro de aprox 200.000 pesos anuales por persona. Ahora, hay otro estudio que se llama Pérdida y desperdicio de alimentos en Chile, que es un informe elaborado por Idea País. Y según este informe, hay diversas formas de abordar esta situación y para tratar de mejorarla. Formas que este estudio nombra como ideas de solidaridad. Para nombrar algunas, uno, crear una institucionalidad para la donación de alimentos no comercializables y para las entidades receptoras de alimentos, que se llaman bancos de alimentos. Ya me voy a referir a los bancos de alimentos, pero por ahora sepan que en Chile tenemos tres. Dos, establecer en el etiquetado de los alimentos un sello que especifique su caducidad. Acá hay un tema que es crucial porque gran parte de los alimentos que todas las familias botamos a la basura o al compostaje en el mejor de los casos, lo hacemos porque en la etiqueta aparece fecha de vencimiento o fecha de caducidad X. Y la verdad es que esa fecha de caducidad no significa que el alimento desde esa fecha deje de ser inocuo, deje de ser apto para el consumo humano, sino que simplemente el alimento va a perder las condiciones estéticas, las condiciones de textura, incluso de sabor, va a perder esas calidades, pero no las cualidades del punto de vista del aporte nutricional que puede ofrecer ese alimento. Sigue siendo apto para el consumo humano. Entonces, bueno, sin duda que es una confusión que lleva a que gran parte de las familias votemos y personas votemos alimentos a la basura en circunstancias que todavía pueden ser consumidos. Y por eso es que dentro de esta propuesta, de esta idea de solidaridad, se propone establecer establecer sellos que distingan entre producto de larga duración y producto de duración corta, con la finalidad de orientar a las personas acerca de si se puede consumir un alimento que ya
llegó a la fecha de caducidad y por cuánto tiempo más se puede consumir. ¿Se fijan? Otra propuesta, creación de un sello de calidad para las empresas que donen alimentos, que parece bastante razonable porque en el fondo sería un estímulo para que las empresas que donan alimentos que están por perecer tengan una mejor imagen y por lo tanto la gente los prefiera antes que a otras empresas que en vez de donarlos, los votan, etcétera. Ahora, hay un informe que es bien interesante que fue elaborado por unos estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y que apunta específicamente al caso de Chile y a la pérdida de los alimentos en Chile. Entonces, según este informe, en resumen, el gran problema que tenemos es que no existe una política clara de cuáles son las normas sobre donación. No existe una política clara. De hecho, las normas sobre donación están recién discutiéndose en el Congreso. Ya voy a hablar sobre eso también. El otro gran problema es que, si bien por una parte no existe una política clara de donación, por otra parte, y con mayor razón, no existe una política clara de protección civil para las personas que decidan donar sus alimentos. Porque imagínense ustedes que una empresa, una persona decide donar los alimentos y resulta que una persona se intoxica por el alimento. ¿Se fijan? Obviamente va a ser materia de prueba, va a tener que ser sometido a un juicio, pero la idea es que los donantes tengan cierta protección civil para que tengan un estímulo real de donar, ¿no es cierto? Porque si no, ante el riesgo de que sean demandados, probablemente decidan botar la basura y no donarla. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, hay una estadística que indica que el 67,2% de la eliminación de los alimentos se debe a la confusión que produce el etiquetado de fecha de vencimiento. Es un gran porcentaje, 67,2%. Ahora, los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que tienen una labor de intermediario entre las empresas que producen y venden los alimentos y posibles fundaciones u organismos también con fines de lucro o sin fines de lucro que van a entregar estos alimentos que han sido donados. Entonces, los bancos de alimentos se encargan de recibir esos alimentos, gestionar el transporte, etcétera, y la entrega a estas fundaciones, corporaciones, ONG, etcétera, para que puedan llegar a las personas que lo necesitan, ¿vale? Y ahí encontramos un montón de fundaciones que participan. Entonces, la idea es poder rescatar en la actualidad alimentos que ya no son comerciales, no pueden ser comercializables por diversas razones, como por ejemplo fecha de vencimiento cercana, problemas de etiquetado o de envoltorio o fallas en la presentación, sobreproducción o inventarios acumulados. En Chile, por ejemplo, se estima que en la producción hay un 30% de desperdicio, solo la cadena en la fase de producción. Entonces las empresas producen un 30% más porque saben que va a haber una merma del 30% y de esa manera puedan vender y generar utilidades sobre ese 100%. Estacionalidad de los productos, baja rotación de los productos, lanzamiento de productos que no son bien evaluados en el mercado, o por ejemplo la típica promoción lleve 3, pague 2 y nosotros llevamos 3 en circunstancias que solo necesitábamos 2, etc. Entonces, bueno, en Chile existen 3 bancos de alimentos, uno que se creó el año 2010 que se llama Red de Alimentos, otro que se llama Banco de Alimentos Biobío Solidario que se creó en el año 2014 y un tercer y último banco que se llama Banco de Alimentos Lo Valledor del año 2016. Realizan una labor enorme, subsisten sobre la base de aportes voluntarios de las personas y sin duda que haría falta mayor cobertura de estos bancos de alimentos para poder articular de mejor manera las donaciones. Todo esto sin un marco normativo aún que lo regule. Eso es lo más sorprendente de todo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta situación a nivel legal? El año 2015, el 21 de julio del año 2015, se ingresó una moción al Senado, un proyecto de ley impulsado por Girardi y Manuel Osandón, el boletín número 10.198, y el objetivo central de este proyecto era disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para el consumo humano en cualquier punto de la cadena productiva, los que no se pueden comercializar por diversas razones, como por ejemplo señala el proyecto de ley, cambio de apariencia del etiquetado, abolladuras del envase, pronta fecha de vencimiento, específicamente 6 días antes de la indicada en el producto. En ese rango de tiempo las empresas deberían donar. Y lo sustancial es que estos alimentos, señala el proyecto de ley, deban ser entregados por los productores o aquellos que los comercializan a organizaciones intermedias como ONG, juntas de vecinos, fundaciones, etc. Y establece un orden de prelación.
para este rescate de los alimentos. Rescate para uso humano, obviamente, en la medida que el alimento sea apto para el consumo humano. En segundo lugar, para el consumo animal. Y en tercer lugar, para compostaje. Ahora, el proyecto original contenía solamente 2 artículos muy cortitos, pero ahora que ya fue aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, ahora se encuentra desde el año pasado, la verdad, mediados del año pasado, en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero ya se sabe que lo que se aprobó en el Senado es un proyecto mucho más amplio y detallado que el proyecto original. El proyecto original simplemente establecía una modificación a la normativa vigente del Código Sanitario. Artículo 102 bis, dice este artículo. Los establecimientos comerciales donde se vendan y consuman alimentos preparados, tales como restaurantes, fuentes de soba, locales de comida rápida, deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos. Y luego pretendía agregar un artículo 104 bis, según el cual se prohíbe la destrucción de alimentos que, no obstante haber perdido su valor comercial debido a circunstancias como mal embalaje, envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento, se encuentran aptos para el consumo o el uso humano. Los supermercados de más de 100 metros cuadrados tendrán la obligación de donar a instituciones de caridad los alimentos que se encuentren en las circunstancias referidas en el inciso precedente, o bien destinarlos a cualquier título, es decir, vendiéndose o donándose para fines de alimentación animal o elaboración de compostaje agrícola. Como les decía, este es el proyecto de ley que ingresó. En la actualidad, les voy a dejar el link acá para que lo puedan revisar si es que quieren interiorizarse un poco más. Con fecha 4 de agosto de 2020 se envía esto a la Cámara de Diputados, que es la Cámara revisora en este caso. Y el proyecto de ley que se encuentra ahí es algo mucho más amplio y, por ejemplo, establece ciertas definiciones: qué es la recuperación de alimentos, qué es la pérdida de alimentos, las entidades intermediarias, en fin. Establece, por ejemplo, y este punto es un aspecto que yo critico el proyecto de ley, creo que está mal elaborado, establece prohibición de destrucción o pérdida de alimentos y obligación de donarlos o entregarlos gratuitamente, que es el artículo 3 del proyecto de ley, que es el artículo central. Y establece: se prohíbe la destrucción o eliminación de alimentos aptos para el consumo humano. Se prohíbe. Y por lo demás, más adelante establece una sanción en caso de que se incumpla, una sanción de multa o clausura del local incluso. El tema es el siguiente: el proyecto establece: los alimentos con proximidad a su fecha de vencimiento deberán entregarse 6 días antes del término de dicha fecha de vencimiento, y quienes lo donen o entreguen serán en todo responsables por la condición de los alimentos entregados, así como por su inocuidad. ¿Se fijan? Es decir, hace responsables a los donantes. Obviamente que eso es dispararse en el pie, porque es un desincentivo para que donen. Y luego establece otras reglas, por ejemplo, trazabilidad, para poder determinar quiénes son las empresas que están donando, cuánto están donando en volumen, que es bastante interesante porque hoy en día no existe algo por el estilo. Y obviamente que tener antecedentes, información, permite mejorar las políticas públicas, lo mismo que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas para elaborar el IPC, en fin. Y finalmente, en el artículo 8 de esta modificación al proyecto original, encontramos una referencia a ese proyecto original, donde se establece que los establecimientos de comercio de alimentos preparados deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse los alimentos a la casa. Hay otro artículo que establece beneficio tributario, reducir como gasto todos los alimentos que hayan sido donados. Y para terminar, un sello. El artículo 14 de este proyecto de ley, el sol está avanzando, el artículo 14 de este proyecto de ley establece un sello que va a beneficiar a las empresas que estén donando, porque obviamente mejora la imagen, pero solamente está diseñado para las personas que no están sujetas a las obligaciones de esta ley. En el fondo, el proyecto de ley establece algunas empresas que no van a estar obligadas a donar. Entonces, si esas empresas que no están obligadas a donar igualmente donan, van a ser premiadas mediante un sello que va a certificar que son donantes. Pero el resto de las empresas, respecto al resto de las empresas obligadas, nada se dice. Obviamente que este sello debería regir para todos, porque es un incentivo para mejorar la imagen de las empresas. Así que eso es, espero que les haya gustado este video.
y los dejo invitados para el próximo video donde voy a tratar sobre mi libro que se acaba de publicar. Voy a hablar sobre el derecho sucesorio, las herencias, qué pasa en Chile con las herencias, cómo se puede solucionar todos estos problemas que surgen cuando fallece lamentablemente una persona y qué es lo que propongo yo en mi libro para entregarle otra vía que no existe en Chile para solucionar los problemas patrimoniales en el contexto de una herencia. Que estén muy bien, saludos.